Hay que dejar de entrada nomás al partido dos aspectos claros. Por un lado, que el triunfo de Atlético es indiscutible, que la superioridad sobre el rival fue indiscutible en el transcurso de los 90 minutos, más allá de algún momento de zozobra que va a pasar el conjunto dirigido técnicamente por Juan Alberto Barbas. Ese es uno de los aspectos. Y el otro de los aspectos que hay que dejar en claro es que no ha sido una gran actuación del equipo uruguayo. Se podría calificar como aceptable la actuación del conjunto uruguayo, por eso en los títulos les decía que le alcanzó para quedarse con lo que tenía que quedarse, que eran los 3 puntos, pero tampoco le sobró demasiado y tampoco le sobraron virtudes al conjunto uruguayo, que valora el triunfo sobre todo por los 3 puntos, más allá de por el rendimiento colectivo. Y por lo tanto, estos dos aspectos que le estoy marcando, el triunfo indiscutido y además la no demasiado destacada actuación de Atlético, también nos pinta lo que presentó este Sportivo Patria, de actuación bastante pobre en la noche de ayer. La terna arbitral, oriunda de San Francisco en la provincia de Córdoba, encabezada por Fernando Márquez, asistido por Iván Romani y Matías González. Atlético puso en cancha a Damián Turco, su arquero, línea de fondo Juan Manuel Navarrete con la 4, la 2 para Leonardo Gómez, el 6 Jesús Espinosa y el 3 Santiago Virolo, segundo partido como titular consecutivo para el chico de las inferiores de Atlético San Jorge. En el mediocampo con la 8 Francisco Cruz, la 5 el capitán Marcos Comba y la 11 para Mauro Cuberli. El enganche fue el chango Alejandro Aguirre con la 10, los delanteros el 7 Mauro Albertengo y el 9 Sebastián Monesterolo. Primera aproximación de Sportivo Patria, preste la atención porque no se va a ver mucho más que eso para el equipo formoseño. La primera de Atlético es este tiro libre del chango Aguirre que se va cerquita del primer palo del arco defendido por Gastón Canuto, el arquero de Sportivo Patria, a la postre una de las mejores figuras que tuvo el equipo visitante. En el fondo, el 4 Alfredo Iker, el 2 Leandro Fernández, el 6 Milton Alves y el 3 Adrián Galeano. En el mediocampo, por derecha el 7 Maximiliano Chevrot, en el doble 5 el capitán Jair Rodríguez con la 8 y el 5 para Leandro Altamirano, por la izquierda el 10 Federico Pérez, los delanteros el goleador Hugo Troche con la 11 y la reciente incorporación de Sportivo Patria, el paraguayo Julio Cáceres con la indumentaria número 9. Esos los protagonistas de un partido que tenía esta como primera chance clara, realmente clara, para Atlético San Jorge. Buena jugada colectiva que arranca en los pies de Navarrete, que sigue por Albertengo, que sigue por Monesterolo, que pasa por el chango Aguirre, que vuelve a quedarle al 4 de Atlético San Jorge, y Gastón Canuto, que iba a comenzar a edificar una muy buena actuación individual, con solo una mancha para mi punto de vista, que es el segundo gol, pero ya vamos a tener tiempo de referirnos a eso, y más allá de ese que podemos considerar un error para el equipo, para el arquero del equipo visitante, fue realmente una actuación destacada porque evitó otras tantas situaciones de riesgo favorable a Atlético San Jorge. El centro que nadie alcanzaba a conectar se iba por el segundo palo, otra de las posibilidades para el equipo sanjorgense, que presentaba 3 variantes respecto del partido anterior, 2 obligadas y un regreso. Jugada individual de Albertengo que termina con un remate desviado que pega en el lateral del arco del conjunto formoseño. Una de las pocas aproximaciones de Sportivo Patria tiene que ver con esto, una pelota que perdía finalmente el equipo visitante, que después conseguía recuperar a Altamirano, que combinaba con Rodríguez, otra vez para Altamirano, el remate que débil se va desviado. Insisto, no hay mucho más que esto del lado del conjunto visitante, al menos en ese primer tiempo, en el cual lo poco que se hizo fue del lado de Atlético San Jorge, un primer tiempo bastante pobre. Les hablaba de 2 variantes obligadas del lado de Atlético San Jorge, porque José Fernández y Alejandro Carrizo, los dos
llegaron al límite de amonestaciones, por lo tanto ingresaron Jesús Espinosa, que volvía de una suspensión también por límite de amarilla, y Francisco Cruz, que iba a reemplazar al rafaelino Carrizo, también luego de cumplir su suspensión. Y el tercer cambio en el uruguayo, mientras vemos esta jugada en la cual Albertengo intenta simular una falta dentro del área, algunos pidieron penal, pero en la imagen queda claro que no hay falta sobre el 7 de Atlético que caía dentro del área. El tercer cambio es el ingreso justamente de este jugador que estamos observando, Mauro Cuberli, luego de cumplir la sanción por 5 amonestaciones, en lugar de la Bruja Verón, que fue a ocupar un lugar al banco de los suplentes. El otro que no podía estar en Atlético era Agustín Ceballos, que también acumuló su quinta amarilla y que no pudo estar entre los 18 del equipo sanjorgense. El remate de Cáceres se va desviado, se va muy arriba del arco defendido por Turco. El Chango Aguirre presiona, pero alcanza a salir de manera imperfecta la defensa de Sportivo Patria. Recupera Espinosa, de Espinosa para Comba, de Comba para Aguirre, de Aguirre que iba hacia Monesterolo, la pelota rebotada le queda a Cruz. Cruz mete un pase fantástico y el Chango Aguirre define mejor todavía para que a los 29 minutos de ese primer tiempo, sobre la media hora de esa primera etapa, Atlético San Jorge se ponga arriba en el marcador. Fíjense en la reiteración, la arranca el Chango Aguirre, es cierto, en el medio de la jugada se ensucia un poco por un rechazo de un defensor de Sportivo Patria, pero después, entre el pase de Cruz y la definición del Chango Aguirre, terminan armando un verdadero golazo para el equipo sanjorgense. Fíjense que Cruz lo ve llegar a Aguirre, lo espera, le mete una pelota muy precisa que de aire y de emboquillada por arriba de la salida de Canuto, el Chango Aguirre convertía en el primer gol del partido. Era la verdad que una situación que parecía sacada de otro contexto, porque hasta ese momento se había visto bastante poco de buen fútbol y el gol pagaba en parte lo que era el juego hasta ese momento. Justamente este jugador, al que vemos aquí con los puños apretados festejar el primer gol del partido, fue, para mi punto de vista, el más destacado del partido en general, pero sobre todo de ese primer tiempo. El jugador más importante que tuvo Atlético San Jorge a partir de la definición en este primer gol y además el pase gol, la asistencia para el segundo tanto, que vamos a ver dentro de un ratito. Más allá de encontrarse en desventaja, el equipo de Sportivo Patria no cambió demasiado, al menos no pudo cambiar demasiado lo que era la situación del partido, que en lo poco que se veía era Atlético San Jorge el equipo que arrimaba más riesgo, llevaba más peligro hasta el arco visitante. Esta doble chance, primero un excelente cabezazo de Espinosa, potente, que lo encuentra a Canuto salvando la situación, y después este remate de Francisco Cruz que se va muy arriba del travesaño. Son dos chances más que sumaba Atlético San Jorge allá por el minuto 32, 31 y 32. Entre el minuto 31 y el 32 se daban estas dos situaciones. Primero el cabezazo de Espinosa y la buena respuesta de Canuto, y después el remate de Francisco Cruz que se iba a ir por arriba del travesaño. Atlético San Jorge entonces estaba consiguiendo hasta ese momento el 1-0 que le daba 3 puntos vitales, como señalábamos en los instantes previos al comienzo del resumen. Esa diferencia va a conseguir estirarla antes de irse al descanso. Se va a ir a los 15 minutos del entretiempo ganando el partido 2-0. Mientras tanto, muy poquito de Sportivo Patria, que aquí con Pérez perdía la pelota, la recuperaba Cruz, de Cruz para el Chango Aguirre, pero la situación que destacamos en esta jugada es que Juan Manuel Navarrete, el marcador de punta por la derecha de Atlético San Jorge, sufría un golpe. Lo vamos a ver en la reiteración. Da la sensación de que el jugador de Sportivo Patria, el que mencionábamos recién, Pérez, cae sobre Navarrete. Un dato, lo habíamos observado desde allá por los 10 minutos
del primer tiempo a Navarrete ya rengueando, con alguna dificultad física. Finalmente, ese golpe que mencionábamos termina sacándolo del partido. Habrá que ver seguramente en los próximos días si hay alguna lesión de consideración en la pierna de Navarrete. Pero lo dicho entonces, salía el número 4 de Atlético San Jorge, en su lugar ingresaba Franco Braco. Esto ocurría a los 41 del primer tiempo y Atlético sumaba una oportunidad clara más de esa primera etapa. Buena corrida tras el quite de Espinosa, buena corrida de Monesterolo, que aparecía con mucho espacio recorriendo el sector izquierdo de la defensa de Sportivo Patria. El pase milimétrico lo marcó con la mano primero para engañar a Albertengo, pasó el número 7, el pase atrás hacia Aguirre, buena definición con la cara externa de su pie, y el arquero Canuto, que sumaba una nueva intervención importante en el partido. Y aquí nace el segundo gol del equipo uruguayo. De Turco para Cruz, de Cruz para Aguirre, de Aguirre para Monesterolo, el remate del 9, la pelota que se le escapa de entre sus manos, debajo de sus manos, al arquero Gastón Canuto, y Atlético San Jorge, que lograba el segundo gol en el partido, la diferencia de 2 antes del cierre del primer tiempo. Corrían 46 de esa primera etapa y Atlético San Jorge sacaba ya una buena diferencia para el complemento. Vemos de nuevo la jugada en la cual Aguirre lo habilita a Monesterolo. Fíjense el espacio, ¿no?, que tenía el delantero de Atlético San Jorge para recorrer todos los metros de la mitad de cancha perteneciente al conjunto formoseño, recibir la pelota, poder acomodarse y sacar ese remate que termina venciendo al arquero de Sportivo Patria. Una pobre imagen del conjunto formoseño, apenas compensada levemente con los últimos 15, 20 minutos acaso del partido, en los cuales se llevó un poco por delante Atlético San Jorge, creo yo, más teniendo que ver con una situación anímica, mental del equipo uruguayo, que con virtudes del lado del conjunto formoseño. Así se terminaba la historia del primer tiempo. Atlético se iba al descanso ganando 2-0, por lo que marcaba Fernando Márquez, un árbitro de floja actuación para el partido, que no tuvo trascendencia. La verdad que el partido transcurrió sin mayores polémicas, pero de todas maneras eso no logra disimular una mala actuación del árbitro cordobés de San Francisco, Fernando Márquez. Cambio en Sportivo Patria. Héctor Agüero, con la casaca número 17, luego protagonista del descuento del equipo formoseño, recibía las indicaciones, las últimas indicaciones del chango Daniel Cravero, el nuevo técnico que tiene Sportivo Patria. Hasta hace un par de fechas atrás, el cordobés Marcelo Boneto era el entrenador de Sportivo Patria. Ahora el exjugador de Lanús, el chango Daniel Cravero, es el entrenador de Sportivo Patria. Ya había venido aquí a San Jorge Cravero en aquel primer torneo de Atlético San Jorge en el Argentino B, dirigiendo a Textil Mandillú, justamente equipo que también es rival de los sanjorgenses en esta segunda fase. Lo cierto es que Agüero reemplazaba a Altamirano en el conjunto visitante, pero más allá de las variantes, el complemento, le diría que hasta los 20, pasados los 20 del segundo tiempo, no va a cambiar demasiado lo que habíamos visto en el primer tiempo. Siguió siendo bastante chato, y lo poco que se vio en ese rato del complemento, en esos primeros 20 minutos, fue de Atlético San Jorge. Y por si fuera poco, ni siquiera cambió la buena actuación de Canuto, porque el arquero de Sportivo Patria va a impedir en esta chance que se da a los 9 del complemento una doble oportunidad para Mauro Albertengo, para el delantero de Atlético San Jorge, que aquí recibía tras el leve desvío de Aguirre, de frente al arco, hace la diagonal con espacios otra vez para lastimar, el remate Canuto primero y después otra vez el arquero de Sportivo Patria salvando la situación. Con poco ángulo le queda a Mauro Cuberli, que saca su remate totalmente desviado. Era para Atlético San Jorge acaso lo esperado, que el partido transcurra sin demasiados sobresaltos. Era lo que buscaba el equipo de Juan Alberto Barbas, porque estaba ganando
2-0, y si el tiempo pasaba, si los minutos pasaban y no se modificaba, el negocio era para los sanjorgenses. Eso va a ocurrir hasta los 20 del segundo tiempo. Atlético va a tener esta posibilidad, que es anulada por posición adelantada por parte del segundo asistente, Matías González. Da toda la sensación de que Monesterolo parte en la misma línea que los defensores de Sportivo Patria. Más allá de eso, el asistente lo vio adelantado, después el 9 definía bien, convertía el tanto, pero ya la jugada no valía porque había sido anulada por posición adelantada, se agarraba la cabeza el 9 de Atlético San Jorge. Y paulatinamente, a partir de los 20 del complemento, Atlético va a ver aparecer algunos viejos fantasmas de lo ocurrido ante Unión de Sunchales aquí en San Jorge, en ese mismo estadio, de lo ocurrido hacía solo 3 días atrás en Goya ante Huracán, partidos en los cuales en los últimos instantes iba a observar perder puntos el conjunto de nuestra ciudad, el equipo rojiverde. Aquí Agüero chocaba con Turco, que estuvo un rato en el piso recuperándose. Nuevo cambio en el equipo visitante. Tomás Petri, con la casaca número 15, reemplazaba a Pérez a los 16 del complemento, y les decía, de a poquito, con poquito, además, Sportivo Patria empezaba a acercarse al arco de Damián Turco. Esta jugada de contra va a ser acaso el presagio de ese momento que mencionábamos. Una buena jugada de Virolo, que arranca, juega con Monesterolo. Monesterolo lo ve llegar a Albertengo, que envía el centro, la peina el mismo Virolo, que había llegado en excursión hasta el área rival, y después el remate del Chango Aguirre, que se iba arriba del travesaño. Esto pasaba a los 23 del complemento, exactamente en la mitad del segundo tiempo. Y a partir de aquí van a ver ustedes cómo el resumen marca lo que ocurrió en el partido, que es que entre ese minuto 23 y el minuto 34, 35, esos 10 minutos, Sportivo Patria consiguió pararse en el campo de Atlético San Jorge y acercarle algo de peligro al arquero Damián Turco. Y esto, como les decía hace un ratito, aunque es difícil de argumentar, o en todo caso difícil de ejemplificar, la sensación que me dio es que tiene que ver más con los miedos de Atlético San Jorge que con demasiadas virtudes mostradas por el conjunto formoseño, que la verdad, insisto con esto, no mostró demasiado, por el contrario, mostró un nivel bastante escaso, pero con ese poquito le alcanzó para meterlo en el área a Atlético San Jorge, que se fue acercando, fue retrocediendo, y Patria conseguía generar algunas situaciones, como este remate de Hugo Troche a los 28 del complemento, que se va muy cerquita del ángulo del arco de Turco. Controla bien Troche y después saca el remate apenitas, muy cerca, dándole un besito al ángulo. La pelota se va por arriba del travesaño. Seguía Sportivo Patria yendo hacia adelante. Atlético retrasaba sus líneas, no conseguía salir, y de alguna manera podía preverse allí en el estadio que Sportivo Patria pueda llegar al descuento, y eso lo va a hacer el conjunto formoseño allá por los 34 minutos del complemento. Antes, esa posibilidad que veíamos nunca la alcanzaba a rechazar la defensa de Atlético. Este córner de Jair Rodríguez, el capitán del conjunto visitante, que por poquito no alcanzan a conectar dos jugadores de los rojiblancos, y después a los 34 iba a darse entonces el descuento que mencionaban. Esta jugada pasaba a los 31 del complemento. Se va el Chango Aguirre, ingresa Nicolás Angelinetti a los 32 del complemento, un cambio que significaba sumar un volante central con las características de Nico Angelinetti, no del todo defensivas, por el contrario, con características de ataque diferentes a la del Chango Aguirre. Angelinetti es más un jugador potente que va a llegar de atropellada hasta el área rival, y lo sacaba el Chango Aguirre, que había sido el titiritero de este equipo, el que había manejado los hilos, el que había manejado el balón en los minutos que estuvo en cancha. Y el descuento de Sportivo Patria, la verdad que merece un cuadrito, porque el notable remate que saca Héctor Agüero
se mete en el ángulo de Damián Turco. Aquí vemos la jugada que arranca con un rechazo tras el centro que mencionábamos. Agüero controla y saca un balinazo realmente que se mete en el ángulo. Un golazo realmente impresionante el remate de Agüero. Y claro, si los fantasmas a Atlético le habían surgido hasta ese momento, imagínense lo que pasaba desde ese instante. De todas maneras, la incapacidad del equipo visitante de llevar peligro le permitió a Atlético en esos últimos 10 minutos, más allá de las dudas obvias de la diferencia de un solo gol y de estar a tiro del empate el equipo visitante, de todas maneras, más allá de eso, Atlético fue el que generó las chances más claras, como este remate de Nicolás Angelinetti tras una buena jugada de Albertengo que aquí comenzamos a repasar, que después va a derivar hacia el sector derecho del ataque, una pared entre Angelinetti y Cruz que termina con un buen pase de Cruz hacia Nico, y el remate del 15 de Atlético que es bien controlado por el arquero del conjunto visitante. Era la chance que tenía Atlético a los 37 de ese segundo tiempo. Buen remate y mejor respuesta del arquero de Sportivo Patria para impedirle a Atlético San Jorge conseguir un gol que le hubiese dado tranquilidad al resto del desarrollo del partido. Últimas variantes en el encuentro. A los 40, Cornelio Vargas, el número 18, reemplaza a Iker, un delantero, por un defensor en el equipo de Sportivo Patria, y Daniel Verón a los 41 reemplazaba a Mauro Cuberli en Atlético San Jorge, los últimos dos cambios que tuvo el partido. Y justamente Verón va a ser protagonista de la jugada en la cual Atlético San Jorge va a definir el partido. Aquí en un pelotazo largo que no consigue prosperar. Fíjense que Sportivo Patria era esto: gente en ataque, pelotazos frontales en líneas generales y sin mayor claridad para resolverlo. Márquez daba 5 minutos y en el minuto 4 de los adicionados, en el minuto 49, Atlético San Jorge va a definir el partido. La posibilidad aquí de Verón hacia Monesterolo, tratando de aguantar la pelota, tratando de que corran los minutos, de Monesterolo para Verón, de Verón para Nicolás Angelinetti, que va a festejar su cumpleaños con este golazo, con este gol, con este remate que definía ya el partido. Ya sí le bajaba la persiana al encuentro, ponía el 3-1 favorable a Atlético San Jorge, y de esa manera los 3 puntos tan necesarios, tan exigidos para seguir en la pelea, iban a quedarse allí en el Parque 23 de Junio para festejo de jugadores, cuerpo técnico y simpatizantes del equipo rojiverde. Vemos de nuevo la jugada que arranca en Verón, que pasa por Monesterolo, que espera bien el momento para asistirlo al 16 de Atlético, que luego le envía el pase para la corrida de Nicolás Angelinetti, definiendo de esa manera entonces y poniendo el partido 3-1. En líneas generales, Atlético San Jorge sigue presentando aquellas dos caras que mencionábamos al comienzo. Por un lado, la muy buena performance en condición de local, segunda victoria consecutiva para Atlético San Jorge, donde sigue invicto en esta temporada, 8 triunfos y 4 empates en el torneo, pero la contracara es de visitante, donde sumó solo un punto en los últimos 5 partidos, perdió los últimos 4 que jugó fuera del Estadio Parque 23 de Junio. Final del partido, triunfo de Atlético San Jorge por 3-1, un Atlético que sigue en carrera. La cosa se complica para los formoseños, que suman 6 unidades, segunda derrota consecutiva para Sportivo Patria, que antes había empatado 3 partidos. Solo ganó aquel encuentro que había derrotado a Atlético San Jorge por 3-2.